Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 628, la entrevista con el Aud. La ceremonia de bautismo de otoño terminó sin incidentes, luego visité el castillo varias veces para dar maná para el Entwictlen que se avecinaba. No tenía ninguna deliciosa poción de Blenrus para reponerme, así que me pasaba los días confiando en las pociones de bondad en su lugar. Habíamos llegado a la época del año en que todos en el templo se preparaban para el festival de la cosecha. Los aprendices azules estaban muy ocupados pidiendo carruajes, reuniendo equipaje, seleccionando a los asistentes que llevarían con ellos, repasando las ceremonias y cosas por el estilo. Esta iba a ser su primera fiesta, así que la trataban con sumo cuidado. A efectos fiscales, iba a haber eruditos acompañando a los aprendices en la fiesta de la cosecha. Solo podía esperar que no se enemistaran con los niños de la antigua facción Verónica. Por supuesto, tenía la intención de dejar bien claro que los eruditos no debían mostrar el menor atisbo de prejuicio, pero una vez fuera de mi vista, poco podía hacer. Se estaba celebrando una reunión para emparejar a los aprendices con sacerdotes adultos y decidir a dónde irían. Ahora que Filine es aprendiz de doncella de santuario, ¿también participará?, preguntó Melchior. No, respondí. Recibirá tanto mis aposentos como mis asistentes cuando me sustituya como directora del orfanato, pero por ahora los compartimos. En otras palabras, no tendrá asistentes ni cocineros que llevarse con ella. Además, a diferencia de los demás aprendices, no necesitará reunir fondos para sobrevivir al invierno. Hacía que los aprendices menores de edad participaran en el Festival de la Cosecha en parte porque nos faltaba mano de obra, pero sobre todo porque carecían de los fondos que necesitarían para sus preparativos de invierno. De no haber sido así, habría decidido no enviar a menores a celebrar ceremonias religiosas. Dicho esto, Melchior era candidato a archiduque, por lo que habría necesitado rodear el distrito central pasara lo que pasara. Continué, para asegurarme de que el templo no quede desatendido, voy a hacer que se quede aquí. Le confiaré cosas en mi ausencia. Mientras nuestra conversación continuaba, un ordonance entró volando en la sala de reuniones. Aterrizó frente a mí y me entregó un mensaje con la voz de Sylvester. Vendré dentro de 3 días para realizar mis entrevistas. Envíame un informe sobre los niños que desean ser bautizados como nobles este invierno. Los aprendices azules se quedaron mirando el ordonance mientras se repetía 2 veces más. Algunos de ellos tenían hermanos en el orfanato, así que probablemente sentían curiosidad por saber cómo serían tratados como nobles. Hay 2 niños que serán bautizados como nobles este invierno, respondí a través del pájaro. Haré que Roderick les entregue un informe a su regreso. Dirk y Bertram eran los 2 en cuestión. No habían sido los únicos candidatos a ser bautizados como nobles este invierno, pero uno había regresado con sus padres, y el otro había acabado suspendiendo la entrevista de Harmut, lo que significaba que no habían recibido herramientas mágicas. Una vez terminada nuestra reunión sobre la fiesta de la cosecha, regresé a mi despacho de la sumo obispa. Envié a Mónica a informar a Vilma de que ya teníamos fecha para las entrevistas y a buscar informes sobre los 2 niños que iban a ser bautizados, y luego envié un ordonance a Lawrence, que se estaba formando. Su hermano menor pronto se vería cara a cara con el archiduque, esperaba que quisiera darle al noble aspirante algún consejo fraternal. Estaba leyendo los informes de Vilma cuando Lawrence entró en la habitación. Lady Rosamine, dijo, he recibido una ordonance de que se ha decidido la fecha de las entrevistas. Así es. Por favor, vaya al orfanato y hable con Bertram. Como es un niño sin padres, va a ser bautizado con el Aud como tutor, lo que significa que no será reconocido públicamente como tu hermano. Aún así, espero que sigas cuidando de él tanto como sea posible. Para los nobles, Bertram era un niño sin padres.
Se consideraba totalmente razonable decir que había dejado de ser hermano de Lawrence desde el momento en que entró en el orfanato. Para ser bautizado como noble, dije, hay que tener altas calificaciones, una disposición inquebrantable a servir a Oberenfest y cero intenciones de promulgar venganzas ni nada por el estilo. Según los informes de Vilma, no hay nada malo en las notas de Bertram ni en su estilo de vida en el orfanato. Entiendo, respondió Lawrence, con cara de alivio. Sin embargo, continué, no sé cuál será su actitud. Se esfuerza por ser obediente en el orfanato, pero mostrará la misma lealtad a Oberenfest. Me parece que podría no querer servir sin reservas al hombre que provocó la muerte de sus padres y lo convirtió en huérfano. Sin embargo, para que él pueda vivir normalmente en el futuro. Por favor, ten una conversación seria con Bertram para asegurarte de que lo entienda. Lawrence había dado su nombre tras la ejecución de sus padres, así que pensé que sería bueno que explicara cómo había cambiado su vida, qué sentía por la familia archiducal, y qué estaba haciendo para gestionar sus emociones. Bertram había dicho que quería reincorporarse a la sociedad noble, pero probablemente estaba imaginando un regreso a los días anteriores a la purga. Mi esperanza era que Lawrence tendiera un puente entre las expectativas y la realidad. Le agradezco su preocupación por los niños prebautizados, dijo Lawrence. No habría sido extraño que les abandonaran en cualquier momento. Me habría gustado ayudarles más, pero mi influencia solo llegaba hasta cierto punto. Además, siempre me decían que no fuera más allá de mis posibilidades. Lady Rosamine, intervino Philine, ¿no deberíamos hablar también con Dirk? Por supuesto. Necesita practicar un poco más el Harspiel, pero por lo demás, lo está haciendo bien. Dirk solo había empezado a tomarse en serio sus estudios de Harspiel después de recibir una herramienta mágica, pero aún así, Rosina visitaba el orfanato de vez en cuando, y había informado de que aprobaba su debut sin problemas. Continuó, Dirk tuvo el valor de hablar con franqueza a Harmut, y parece evidente que tenía un objetivo que perseguir. Su entrevista con el Laud debería ir bien. También comprende que vive en el orfanato solo por la gracia de la familia archiducal, algo de lo que los niños nobles aún no se han dado cuenta, así que no veo motivos para dudar de su lealtad. Sin embargo, tengo una preocupación, parece carecer de la actitud y el sentido común de un noble. Por favor, haga todo lo posible por transmitírselo. Como candidato a archiduque, no puedo servirle de ejemplo. Dirk tendría que vivir como un noble mientras los demás asumieran que era hijo de la antigua facción verónica. Un ley noble le serviría de mejor punto de referencia que un candidato a archiduque. Philine asintió y dijo que haría todo lo posible. Damuel, yo también te pediría que lo guiaras, dije. Y sobre esa nota, Roderick, entrega los informes de Vilma a Laud. De inmediato. Era el día de las entrevistas, y Sylvester había llegado con 2 caballeros guardianes, sendos asistentes y eruditos. Fui a saludarle, pero me recibió con expresión grave. Mi única preocupación es si los huérfanos pueden serme de alguna utilidad, dijo, así que cállate y respeta cualquier decisión que tome. Salvarles la vida ya fue bastante generoso, no pienso cargar con ningún peso muerto. Comprendí que aquí, en Jürgens-Schmidt, mi deseo de salvar a los huérfanos por simpatía era culturalmente anormal. Ya era bastante impresionante que hubiéramos conseguido librarlos del castigo por asociación, eso lo tenía claro después de mis negociaciones para salvar a Ferdinand, así que eso tendría que bastarme. Comprendo que la reintegración de los hijos de la antigua facción verónica sea importante, respondí, tanto para ti como para el resto de la familia archiducal. Como ya les has salvado la vida, no me opondré a lo que decidas hacer con ellos. Me miró un momento, luego se relajó un poco y dijo, de acuerdo. Eso es todo lo que necesitaba oír. Era hora de empezar las entrevistas. Como responsable del orfanato, Vilma nos trajo a Dirk y Bertram, y luego nos dio sus informes sobre ellos. Sylvester ya los había recibido de Roderick, pero asintió con la cabeza. Por el brillo serio de sus ojos, me di cuenta de que estaba examinando detenidamente a los 2 huérfanos. Veo que los 2 se han esforzado al máximo, dijo. Para empezar, tienen unas notas excelentes. Dirk, me han dicho que necesitas practicar un poco más el Harspiel, pero tú, Bertram, no tienes nada que mejorar.
Sylvester hizo una pausa y luego continuó. Dirk, si sigues adelante con esto, todos en la noble sociedad asumirán que eres hijo de criminales de la antigua facción Verónica. Tu nueva vida será de todo menos amable contigo, y lo digo con toda seriedad. ¿Aún deseas convertirte en noble? Sí, respondió Dirk asintiendo con firmeza, sus ojos oscuros brillando. Así como Lady Rose nos protegió, yo deseo proteger el orfanato, pero no puedo hacerlo mientras sea huérfano. Quiero ser noble por mucho sufrimiento que me cause. Dirk expresaba su objetivo final con la misma franqueza que cuando habló con Harmut, al tiempo que manifestaba su gratitud por haber recibido una herramienta mágica. Cada una de sus palabras fue pronunciada con sinceridad. Sus padres no habían sido ejecutados ni nada parecido, así que no guardaba rencor al archiduque. Incluso con las pociones de rejuvenecimiento de Lady Rosamine, continuó, no he conseguido almacenar ni la mitad de maná que Bertram. Pero conseguiré llenar mi herramienta a tiempo para la Academia Real. La expresión de Sylvester se suavizó en respuesta a esta directa declaración. Ambos van a ser considerados hijos de la antigua facción Verónica. Como resultado, cuando alcancen la mayoría de edad, cada uno de ustedes tendrá que dar su nombre a alguien de la familia archiducal. Dirk, ¿qué te parece? Los niños de la antigua facción Verónica habían dado sus nombres para evitar ser considerados culpables por asociación, y los aprendices azules y los del orfanato serían inevitablemente agrupados con ellos. En realidad, Dirk no tenía padres de la antigua facción Verónica, pero como abandonaba el orfanato para convertirse en noble, recibiría el mismo trato negativo que todos los demás. Al oír esta explicación, Dirk miró inquisitivamente a Sylvester. ¿Puedo elegir a quién doy mi nombre? En ese caso, deseo servir a alguien que proteja el orfanato. Como huérfano, nunca sabes quién podría comprarte o tomarte como ayudante, ni cómo podrían tratarte. Me contaron que, en el pasado, no era raro que los sacerdotes grises fueran asesinados por caprichos de su lord o lady. Comparado con aquellos días oscuros, tener la opción de elegir a quien sirvo es una bendición. La forma de pensar de Dirk no se parecía en nada a la de un noble normal. Sylvester esbozó una sonrisa amarga, asintió y dijo, entiendo. ¿Lo consideras una bendición? Bueno, te acepto como noble de Ehrenfest. Me siento honrado, respondió Dirk, luego murmuró en voz baja, sí, a modo de celebración. Sylvester se volvió hacia Bertram y lo miró con seriedad. Parece como si tuvieras algo que decir. Bertram permaneció en silencio, así que Sylvester le instó a hablar. Adelante. ¿De verdad un huérfano como Dirk se va a convertir en un noble? Tú también eres huérfano, recuérdalo. Los dos están en la misma situación. Al instante, los ojos de Bertram se abrieron de ira. Yo no soy igual que Dirk. Soy hijo de Hiebe Biltorp. El hombre que conociste como Hiebe Biltorp ya no existe. Otra persona ostenta ahora su título. Y debo recordarte que ahora vives en el orfanato. Eso te convierte en huérfano. Incluso si te conviertes en noble, la sociedad noble te considerará huérfano de padre, ya que nuestra cultura solo determina la paternidad durante el bautismo. Yo seré tu tutor, igual que con Dirk. Lo sé, murmuró Bertram, bajando los ojos y apretando los labios. Fue una respuesta que me hizo suspirar. A juzgar por su actitud, técnicamente lo entendía, pero seguía sin querer aceptar la verdad. Según el informe que recibí, continuó Sylvester, has estado trabajando duro como resultado de tu deseo de abandonar el orfanato y volver a tu antigua posición en la sociedad noble. ¿Es eso cierto? Bueno, aunque te bauticen como noble, los días que anhelas nunca volverán. Los puños cerrados de Bertram empezaron a temblar. Un vórtice caótico de emociones surgía a través de él, pero su única opción era forzarlo a bajar. Tu bautismo no traerá de vuelta a tus padres, y seguirás viviendo en el templo. Como aprendiz azul, debo añadir, igual que tus mayores. Sabiendo eso, ¿aún tienes la determinación de bautizarte como mi protegido? ¿Servirás a la familia archiducal como Dirk pretende hacerlo? No trataré a un hijo desleal de criminales como a un noble de Ehrenfest. Sylvester miraba ahora con dureza a Bertram. El joven cerró los ojos en respuesta.
¿Puedes servir a los que ejecutaron a tu familia o no? Sylvester presionó. Eso es lo que más importa aquí. Los niños mayores reconocen la severidad del castigo por asociación, así que su gratitud es sincera, y son capaces de servir a su lord o lady incluso estando expuestos a la malicia y la burla en el castillo y la Academia Real. Pero tú solo sabes que perdiste a tu familia de la noche a la mañana y acabaste en el orfanato. ¿Cómo puede esperarse que te sientas agradecido a Rosemaine? Bertram guardó silencio un rato y luego dijo, estoy agradecido. Mi hermano me dijo que nuestros padres habían cometido un crimen. Que fueron culpables. Que es un milagro que estemos vivos. No lo entiendo, pero le creo. Lo único que impidió nuestra ejecución fue la compasión de la familia archiducal. Entiendo. ¿Así que tu hermano mayor habló contigo? Sí. Él dio su nombre a Lady Rosemaine, pero yo deseo dar el mío a Lord Melchior. Al parecer, esto se debía a que Melchior visitaba a menudo el templo, ayudaba a Bertram con sus estudios y jugaba a las cartas y al caruta con él y con los aprendices azules. Eso es suficiente, dijo Sylvester. Si has considerado detenidamente lo de dar tu nombre y has tomado una decisión, con eso basta. Actuaré como tu guardián. En un instante, la tensión desapareció de los hombros de Bertram. Y con eso, 2 bautismos nobles habían sido confirmados. La conversación pronto se centró en que llevarían los huérfanos y a quien traerían con ellos a la ceremonia de bautismo de invierno. Tras pensarlo, se decidió que llevarían ropa usada y que yo haría que mis asistentes les acompañaran. Al fin y al cabo, yo era la sumo obispa. Una vez terminada esa parte de nuestra discusión, Dirk y Bertram se despidieron, mientras Sylvester y yo empezábamos a repasar el Entwickeln de Groschel. El plan es realizarlo después de que Florencia dé a luz, explicó Sylvester. ¿Poco después? Sí. Ha dicho que beberá pociones de rejuvenecimiento para recuperarse y participar. No dejará que nadie la convenza de lo contrario. Él personalmente no quería que participara, pero como primera esposa de Ehrenfest, ella se negaba a ceder. Eso suena preocupante. Aún así, ¿está todo listo para el Entwickeln? Los comerciantes nos han enviado los planos de los almacenes que desean, mientras que los eruditos y Gieve Groschel tienen los planos de la ciudad. También tenemos un suministro decente de maná gracias a tu método de compresión y a mis nuevas protecciones divinas. Para ser sincero, has hecho más por ayudar de lo que puedo decir. Es bueno oír eso. Resultó que las nuevas protecciones divinas de Sylvester habían hecho que almacenar maná fuera mucho más fácil de lo esperado inicialmente. Estaba trabajando duro para comprimir mi propio maná, así que probablemente todo iría bien. Hablando de eso, dije, ¿cómo vamos a hacer el Baschen a gran escala? Esta vez no tendremos a Ferdinand, ni yo podré viajar a Groschel inmediatamente después del Entwickeln. No bastaría con reemplazar los edificios con un Entwickeln. También habría que limpiar toda la ciudad. Los plebeyos nunca serían capaces de deshacerse de toda la suciedad acumulada mientras se preparaban para aceptar mercaderes de otros ducados, por lo que una Baschen a gran escala era crucial. Sobre eso, ¿podrías prestarme a Clarissa? Preguntó Sylvester. ¿Clarissa? Repetí, con los labios fruncidos. Era la prometida de Harmut, y oficialmente seguía siendo ciudadana de Dunkelfelger. No había nada de malo en que trabajara para mí, ya que me había dado su nombre, pero no estaba seguro de involucrarla en asuntos del ducado. Sé que esto no es apropiado, pero me enteré por Brunilde que ella tiene un círculo mágico extremadamente efectivo para hechizos de efecto de área. Según tengo entendido, lo utilizó durante un Baschen a gran escala en la Academia Real. Si conseguimos su apoyo, Brunilde, Gieve Groschel y los nobles de la provincia podrán encargarse del resto. ¿Podría ordenarle que viaje a Groschel el día del Entwickeln? Los miembros de la familia archiducal íbamos a estar encerrados en la sala de reposición de maná, lo que significaba que otra persona tendría que realizar el Baschen. Brunilde no tenía ni de lejos tanto maná como Ferdinand y yo, así que su solución fue conseguir más ayuda y aprovechar al máximo los círculos mágicos de apoyo. Quería que Brunilde te lo pidiera como uno de tus asistentes, explicó Sylvester, pero ella se negó, diciendo que en su lugar debería pedírtelo como Aub. Bueno,
Creo que tiene razón. Después de todo, este asunto del ducado se lleva a cabo bajo nuestras instrucciones. No me importaría pedirle a Clarissa que te ayude, pero tengo una condición. Envía a todos los archinobles de la familia archiducal a Groschel. ¿Todos ellos? Sí. No toleraré que este trabajo recaiga enteramente sobre uno de mis asistentes. Movilizándolos a todos, Groschel recibirá la ayuda no solo de una persona que técnicamente aún pertenece a otro ducado, sino de cada miembro del séquito de la familia archiducal. Se trata de un asunto del ducado dirigido por el Aud. Además, tanto los Entwicken como los Bastion a gran escala se beneficiarán de contar con más participantes. Supongo que los nobles de la provincia no bastarían por sí solos, y ayudar proactivamente a Groschel debería facilitar a la familia archiducal ganarse a los nobles de Leisegang. Sylvester hizo una pausa, luego asintió y dijo, de acuerdo. Enviaré una orden para que los archiduques de la familia archiducal viajen a Groschel. Así que envié una ordonanza a Clarissa, dándole instrucciones para que hablara con Brunilde sobre la realización de un bastion a gran escala. Brunilde me envió poco después una ordonanza de agradecimiento. Es un honor, Lady Rosemaine. Clarissa ha enviado un mensaje diciendo que va a participar. No esperaba que los asistentes de la familia archiducal también prestaran su ayuda, así que parece que la limpieza de la ciudad será mucho más fácil de lo previsto. Su voz era tan excepcionalmente brillante que pude darme cuenta de que haría todo lo posible por el Entwicklen. No dudaré en prestar el apoyo necesario para su éxito, respondí, y volví a enviar al pájaro. Un momento después, apareció otro ordonance. Supuse que era de Brunilde, pero este voló hacia Sylvester. Este es Leverett. Auberenfest, parece que Lady Florencia ha recibido la visita de Entrinduje. Entrinduje era la diosa del parto, lo que solo podía significar una cosa: Florencia se había puesto de parto. Sylvester se levantó con estrépito. Contacta con Melchior. Vuelvo al castillo inmediatamente. Sus asistentes entraron en acción. Yo. No eres su hijo de sangre, dijo Sylvester, cortándome de inmediato, así que no podrás entrar en la sala de estar archiducal del edificio principal aunque regreses al castillo. Como mucho, te pediría que rezaras a Entrinduje. Al parecer, era posible dar maná a alguien mientras daba a luz, pero sería agresivamente rechazado a menos que proviniera de familiares directos, como su marido o sus hijos. Yo no podría ayudar en absoluto. Tras ver a Sylvester y Melchior marcharse a toda prisa, regresé a mis aposentos de sumo obispa, me acerqué al pequeño santuario de mi habitación y recé a Entrinduje, la diosa del parto. Días después, Melchior regresó al templo. El bebé era una niña. Y otra semana después, me llamaron al castillo. Era la hora del Entwicken. Según lo acordado, la familia archiducal debía enviar a sus archinobles a Groschel. Para mí, eso significaba que Clarissa, Harmut, Cornelius, Leonore y Otilie participarían en el Bastion. Y así Groschel renació convertida en una ciudad de blanco puro, totalmente libre de suciedad y mugre. Capítulo 629. La fiesta de la cosecha y las elecciones de los Gutenberg. El Entwicken había terminado sin incidentes. Me había pasado todo el tiempo encerrado en la sala de reposición de maná del castillo, ofreciendo mi maná, así que mis asistentes me estaban dando un informe exhaustivo de lo que me había perdido. Todos juntos realizamos el Bastion, empezó Cornelius, y Groschel se volvió hermosa en un abrir y cerrar de ojos. Era un espectáculo digno de contemplar. Un torrente de lluvia brotó de incontables círculos mágicos en el cielo. Leonore continuó. Sieve Groschel ordenó a los soldados y a los comerciantes que traían equipaje para sus segundas tiendas que se aseguraran de que la ciudad permaneciera limpia. Brunilde también nos informó de que la primera caravana de mercancías de los talleres de carpintería ha partido de Ehrenfest. El jefe estaba encantado de que tantos archinobles al servicio de la familia archiducal se hubieran reunido para prestar su ayuda, informó Otilie. Me pareció que veía con buenos ojos que el Aud diera tales órdenes. Entré en Groschel, dijo Harmut. Los comerciantes visitantes que se habían detenido allí después de terminar sus negocios expresaron su sorpresa por su drástico cambio y su entusiasmo ante la idea de hacer negocios allí el año próximo.
Estoy seguro de que cuando vuelvan a casa y den sus informes, Rothschild se convertirá en un tema de gran interés en la Academia Real. Al parecer, Harmut y Clarissa habían rodeado la ciudad después de limpiarla. Les había parecido divertido ver las tiendas sin puertas ni ventanas. Clarissa, te lo agradezco muchísimo, dije. Los círculos mágicos de apoyo son tremendamente útiles cuando se intenta limpiar una ciudad entera. Fue impropio de mí solicitar tu ayuda cuando aún eres ciudadana de Dunkelfelger, pero realmente fue inestimable. Me alegra haber sido de utilidad, mi lady. Fue agradable ser tratada como uno de sus asistentes. No podíamos casar a Clarissa en Ehrenfest todavía, ya que su futuro marido, Harmut, aún actuaba como sumo sacerdote. Por esa razón, normalmente no le daba trabajos que estuvieran profundamente involucrados con el ducado. Me ayudaba, pero nunca me acompañaba al templo, por ejemplo. Evidentemente, la situación había hecho que se preocupara por no serme útil ahora que la conferencia de archiduques había terminado. Tu ayuda en la elaboración de nuestro papel fey ha sido más que suficiente, en mi opinión, dije. Aún así, no había servido de mucho para que los demás reconocieran a Clarissa como mi asistente. Era bueno saber que esta excursión había sido significativa para ella a nivel personal. Los comerciantes visitantes regresaban a sus ducados a medida que se acercaba la fiesta de la cosecha. Este año, Charlotte se dirigía a las provincias de los Gieves que había visitado para la oración de primavera, mientras que Wilfrid, Melchior y yo nos repartíamos el distrito central. Los sacerdotes azules se encargarían del resto de las Gieves. Harmut, le dije, te confiaré las Gieves de Leisegang que Wilfrid visitó la primavera pasada. Por supuesto. Lo que sea para que no se extienda demasiado, Lady Rosemaine. Tengo entendido que, además de ayudar con el distrito central, está supervisando el traspaso del monasterio y visitando a los Gieves cerca de Kirnberger. Necesitaba transferir la magia protectora del monasterio de Hase y mi habitación oculta a Melchior, y luego recuperar a los Gutenberg de Kirnberger. Como siempre, Damuel y Angélica iban a custodiarme durante el festival de la cosecha. Solo quedaban mis asistentes del templo y el resto del personal. Los observé prepararse con el rabillo del ojo, sus movimientos deliberados denotaban mucha experiencia, mientras distribuía el trabajo entre mis asistentes que se quedaban. Algunos iban a descansar para poder ocupar el lugar de Damuel y Angélica a nuestro regreso, mientras que otros, como Filine, planeaban ocuparse del templo en nuestra ausencia. En cuanto a los asistentes menores de edad, les había aconsejado que estudiaran para la Academia Real. No había mejor oportunidad que cuando su lord o lady estaba ausente. Hice mis preparativos habituales en cuanto a carruajes y guardias, di instrucciones a los niños del orfanato para que trabajaran en los preparativos de invierno, y compré más papel resistente al fuego fabricado en el taller a través de la compañía Plantin antes de trasladarlo a mi biblioteca. También empecé a visitar regularmente el taller de mi biblioteca, dedicando todo el tiempo que pude a fabricar el papel que Ferdinand quería. Lo ideal sería llevármelo a la Academia Real. Así, si Ferdinand vuelve a quedarse en el salón de té de Ehrenfest, podré dárselo en persona. Por fin llegó el día de la partida. Los primeros en partir fueron los sacerdotes azules que iban a las provincias de los Gieves, y los aprendices que los acompañaban. Los sacerdotes adultos parecían muy inquietos mientras hacían los últimos preparativos. Nunca antes se había hecho participar a aprendices tan jóvenes. Kampfer, Frietak, les dije, por favor, cuiden de los jóvenes aprendices. No será fácil ni mucho menos, pero confío en que lo tendrás todo bajo control. Y aprendices, aunque se crean superiores, ya que fueron bautizados como nobles, el estatus no significa nada entre los sacerdotes azules del templo. Harían bien en escuchar a sus mayores más experimentados. Puse especial cuidado en recalcar que no teníamos paciencia para la ignorancia y que no debían causar problemas. Lo último que necesitábamos era que los aprendices intentaran hacer alarde de su autoridad noble cuando no había nadie cerca para detenerlos. Continué, se ha dicho a los eruditos asignados a tareas de recaudación que no actúen con dureza contigo, pero tal y como están las cosas, la mayoría de ellos son nobles de Leisegang. Podrían provocarte o hablar con malicia de la antigua facción verónica. En cualquier caso, controla tus emociones e infórmanos a Melchior y a mí de lo que hayan dicho. Florencia ya había conseguido manipular a los ancianos de Leisegang.
Y después de nuestra última conversación, sospeché que se habían dado cuenta de que yo no les apoyaría simplemente porque fuéramos parientes. No esperaba que trataran demasiado mal a los sacerdotes y hacían hincapié en que contaban con el apoyo de la familia archiducal. Los aprendices respondieron con tensos asentimientos. Luego subieron a sus carruajes, que partieron lentamente tras los que contenían su equipaje. Después de despedirme, les llegó el turno a Harmut y Charlotte. Iban a viajar en sus bestias alta, por lo que sus equipajes y acompañantes partían antes que ellos. Charlotte aprovechó la oportunidad para hablar conmigo sobre nuestra hermana recién nacida, y luego despidió a los grises y sus carruajes. Aunque había venido al templo, no partiría con sus asistentes hasta mañana. Los últimos en partir fueron los candidatos a archiduque que debían rodear el distrito central. Wilfrid fue el primero, seguido poco después por el equipaje de Melchior. El propio Melchior viajaría en la bestia alta de su caballero guardián. Intercambié unas palabras con los sacerdotes grises sustitutos que iban a ser enviados a Hase, y luego saludé a los soldados que los acompañarían en su viaje. Papá estaba entre ellos, naturalmente, y el cordón que llevaba al cuello me indicó que portaba su piedra fe crestada. Estaremos a su cuidado una vez más, les dije. Puedes contar con nosotros. Incluso ese breve intercambio fue suficiente para mí. Tras despedir a los carruajes que partían hacia Hase, saqué mi pandabús e hice que mis ayudantes comenzaran a llenarlo de equipaje. Su bestia alta es tan conveniente, hermana, dijo Melchior. Quiero tener uno propio. Según Charlotte, se necesita mucho maná para cambiar el tamaño de la bestia alta. Tendrás que trabajar duro para comprimir tu maná después de entrar en la Academia Real. Frunció los labios, claramente disgustado. Padre dijo que tu traslado a la soberanía significa que no podré aprender tu método de compresión de maná. Yo, supongo que es cierto. No hemos podido cumplir los requisitos necesarios desde que Ferdinand se mudó, así que no pudimos enseñarlo este año. Y ahora que yo también me voy, probablemente deberíamos poner fin a ese contrato. Se suponía que la compresión del maná era algo personal, los nobles se esforzaban por idear sus propios métodos y luego se ceñían a ellos. Matías me había informado de que Georgin utilizaba su propio método de compresión en varios pasos, por ejemplo. En cualquier caso, una vez que fuera miembro de la realeza, me proponía dar a conocer el archivo clandestino. Los estudiantes que quisieran experimentar con la compresión de maná solo tendrían que ir allí. Presta mucha atención a los métodos que usan los demás y luego decide que les funcionará mejor a ustedes, les dije. Ah, y estudia la lengua antigua. Es el mejor consejo que puedo darte. Ya estoy estudiando para poder leer la Biblia, respondió Melchior. Luego suspiró y hundió los hombros. Aunque parece que aún me queda mucho camino por recorrer. Subí a Lesi y viajé hasta Hase, rodeado de los asistentes de Melchior, y luego abrí la sala oculta del monasterio. Hice que Mónica empezara a limpiar el interior y que mis cocineros comenzaran su trabajo. Luego, tras dar algunas instrucciones más e intercambiar algunas palabras preparatorias con Melchior, me dirigí a la mansión de invierno de Hase con Fran y mis caballeros de la guardia. Richt, el año que viene habrá un nuevo sumo obispo, le dije. Lo traje aquí hoy para presentártelo. A partir de ahí, realizamos la ceremonia y asistimos a una acalorada partida de barf. A la mañana siguiente repasé los impuestos con los eruditos antes de dirigirme al monasterio con Melchior. Era hora de comenzar la entrega. Melchior, esta es la piedra fe y protectora del monasterio, le dije. Tendrás que suministrarle maná 2 veces al año, durante la oración de primavera y el festival de la cosecha. Por ahora, vierte maná en ella hasta que cambie de color. En el futuro, si te preocupa no tener suficiente, puedes preparar piedras feis para usarlas. Sería buena idea que Wilfrid y Charlotte te ayudaran con eso. Y pensar que lo hiciste todo tú sola, murmuró Melchior. Parecía molesto, pero no era razonable compararnos. Yo había pasado todos los días de mi infancia comprimiendo desesperadamente mi maná. Mi vida dependía de ello. Además, una compresión tan intensa desde una edad temprana atrofiaba el crecimiento. Melchior, nadie espera que de repente lo hagas todo tú solo. Una vez que hubo registrado su maná en la piedra fe y protectora,
Dirigí mi atención a los asistentes y a los sacerdotes grises del monasterio, que estaban sacando todos y cada uno de los muebles de mi habitación oculta. Melchior, ¿qué muebles vas a utilizar? Pienso dejar la mayor parte de los míos, así que será mejor que te los lleves. De lo contrario, tendrás que gastar dinero en una habitación que solo visitarás 2 veces al año. Es mejor que emplees esos fondos en otra cosa. Melchior parecía un poco sorprendido. Los miembros de la familia archiducal rara vez recibían regalos, pero el asistente encargado de sus finanzas parecía completamente aliviado. Una parte del presupuesto del que pronto sería sumo sacerdote ya estaba dedicada al templo, pero dudaba que hubieran reservado dinero para el monasterio. Tener que preparar y amueblar otra habitación habría sido una sorpresa muy desagradable. Necesitará ropa de cama nueva, dijo el asistente, pero agradeceríamos las mesas y otros muebles de madera. Como sabe, Lady Rosamine, no tenemos tiempo de encargarlos de nuevo durante este ajetreado traspaso. Melchior asintió y accedió a utilizar mis viejos muebles. Tore, Rick, por favor, mueven todo lo que Melchior no vaya a usar a un carruaje. Lo llevaremos de vuelta al templo de Ehrenfest. Entendido. Una vez que la habitación oculta estaba completamente vacía, deshice mi registro. Melchior entonces tomó posesión en su lugar, y los muebles fueron trasladados de nuevo al interior. Transferir habitaciones como noble parece tan tedioso, murmuró uno de los soldados que vigilaban a través de la puerta abierta de la capilla. Los plebeyos solo tenían que entregar una llave y ya está, así que este largo proceso les parecía muy divertido. El registro de maná es muy seguro y proporciona una protección impresionante, pero desde luego es un fastidio cambiar de habitación. Si estás renunciando a esta habitación, entonces realmente te estás mudando. Gunther se va con su familia, y su marcha también me sorprendió. Parecía que papá estaba haciendo su propia entrega en la puerta. Vaya, dije, y luego le lancé una mirada firme. Mi partida sigue siendo un secreto. Por favor, que siga siéndolo. Revisé el equipaje, que aún estaba siendo cargado, y luego me acerqué a Marte y Nora. Ellas se ocupaban ahora del monasterio, así que quise asegurarles que sus necesidades seguirían cubiertas. No hay necesidad de mostrarse tan preocupada, Marte. Los intercambios entre Hase y el templo perdurarán incluso después de mi partida, y el monasterio permanecerá. Sí, mi lady. Además, los soldados que presten su ayuda seguirán siendo recompensados. Por favor, trabajen estrechamente con ellos. Entendido. Yo había aconsejado a Melchior que siguiera contratando a los soldados. Eran una gran fuente de información valiosa, que podía vender a Sylvester para aumentar sus fondos. Mi sabiduría de comerciante había tomado por sorpresa a sus asistentes al principio, pero habían aceptado rápidamente la idea cuando la comparé con la venta de información obtenida en la Academia Real. A juzgar por sus caras serias, iban a sacarle al archiduque todo el dinero que pudieran. Una vez completado el traspaso, Melchior se dirigió al sur, mientras yo me dirigía al este. Completé mi sección de la fiesta de la cosecha del Distrito Central, visitando las fincas de verano de Giebeshuber, Blon, Gless y Hirsch, antes de dirigirme a Kirnberger. Entonces seguí la rutina habitual, saludé al Giebe, le hice la ceremonia y me ocupé de los impuestos a la mañana siguiente. Una vez terminadas las comprobaciones, llegó el momento de recoger a los Gutenberg y partir. Todos han trabajado mucho y durante mucho tiempo, dije. Muchos de ustedes participan por primera vez, ¿verdad? ¿Qué tal Kirnberger? Según Lutz y Hill, Judith había hecho un esfuerzo excepcional para asegurarse de que todo el mundo estuviera bien atendido. Los que no habían estado antes en un viaje de negocios habían tenido dificultades para adaptarse a la nueva cultura y habían acabado añorando su hogar, pero los que tenían más experiencia se habían encontrado en un ambiente de trabajo extremadamente cómodo y agradable. Sería prudente pedir consejo a Judith y a los demás de Kirnberger sobre el cuidado de los Gutenberg en la soberanía. Los metí a todos en mi pandabús y luego volé de vuelta al templo de Ehrenfest mientras los escuchaba hablar de su estancia en Kirnberger. Luego, a nuestro regreso, les entregué a todos unas invitaciones de madera que Sam había preparado, para que las entregaran en sus respectivos talleres. Tengo que hacer un anuncio importante, dije, explicando el contenido de las pizarras para quienes no supieran leerlas,
así que invito a los capataces, a los Gutenberg y a sus discípulos al templo para una reunión. Por favor, vuelvan dentro de 5 días, a la tercera campanada. El mero hecho de recibir una invitación de un noble había hecho que los discípulos empezaran a temblar de miedo. Mientras tanto, Lutz y Johann me lanzaban miradas que parecían decir, ¿qué pasa esta vez? Lady Rosemaine, Horace del gremio de la tinta, comenzó tímidamente. ¿Esperas que Heidi participe? Recordé que ella y Fran no congeniaban muy bien, y que Joseph siempre luchaba por mantenerla bajo control, entonces sonreí. Como ella y su marido son los dos Gutenberg, solo uno de ellos tendrá que asistir. Por favor, informe a Heidi de que, si se queda en casa, le daré a Joseph algunos ingredientes que podrá utilizar para la investigación de la tinta como recuerdo. Continúa enumerando varios ingredientes de Arensbach que mantendrían a Heidi absolutamente alejada de la reunión. Al instante, los ojos de Horace empezaron a brillar. Gracias, Lady Rosemaine. Es usted una verdadera santa. Espera, ¿qué? ¿De verdad es tan impresionante conseguir que Heidi se quede en casa? Era el día de nuestra reunión, el mismo día en que los sacerdotes azules habían vuelto del Festival de la Cosecha. Como yo era la anfitriona de los artesanos de la ciudad baja, había decidido reunirlos a todos en el despacho del director del orfanato, donde supuse que se sentirían más cómodos. Nicola estaba preparando té y dulces, y en el vestíbulo había más sillas de lo habitual para acomodar a nuestros numerosos invitados. Benno, Mark y Lutz, los más experimentados, entraron primero. El resto de los Gutenberg y sus discípulos entraron detrás de ellos, con un aspecto notablemente tenso. Yo sabía lo duro que era ser un plebeyo que entraba en el mundo de los nobles, así que pasé por alto los errores en sus saludos y las formas desgarbadas con que caminaban. Antes de soltar mi bomba, señalé que no me importaría un poco de lenguaje grosero por parte de aquellos que no tenían experiencia en conocer nobles, y que desde luego no les castigaría por ello. En parte para tranquilizarlos, pero sobre todo para que mis asistentes supieran a qué atenerme. No quería que miraran mal a los plebeyos o los interrumpieran continuamente durante nuestra reunión. Ahora, pasemos a la razón por la que les he hecho venir. Hay algo que debemos discutir, pero no puede hacerse público bajo ninguna circunstancia. Por favor, guarden para ustedes todo lo que les diga hasta el final de la próxima primavera. Por fin, anuncié que iba a dejar Ehrenfest el año que viene. También les dije a todos que pensaba empezar a imprimir en mi nuevo hogar al cumplir la mayoría de edad, y que requeriría sus servicios para hacerlo realidad. Gutenbergs, les agradecería que ustedes o sus discípulos me acompañaran. Un noble ordinario no les daría opción en este asunto, pero haré todo lo posible por respetar sus deseos. Aquellos de ustedes que estén comprometidos o tengan otros vínculos con Ehrenfest no tendrán que desplazarse, pero si se quedan, les exigiré que hagan viajes de negocios de larga duración para transmitir sus habilidades. Todos los capataces se sintieron aliviados al saber que no obligaría a nadie a mudarse conmigo. Probablemente les preocupaba que les arrebataran de repente a los sucesores que habían formado y educado con esmero durante años. Benno bebía té despreocupadamente, pues la noticia no le había sorprendido, pero no podía decirse lo mismo de Lutz, cuyos ojos verde jade estaban abiertos como platos. ¿Es definitivo su traslado? Preguntó. Sí, creo que sí. Parece improbable que cambie. ¿Y tendremos realmente 3 años para prepararnos? Es la misma pregunta que me hizo Benno. Deja de mirarme con tanto recelo. Continué. Debido a su implicación en la confección de mi ropa, la compañía Gilberta y mis renacentistas tendrán que marcharse conmigo al final de la primavera. Benno ha dicho que la compañía Plantin se trasladará al mismo tiempo para preparar talleres, una tienda y un nuevo gremio de impresión. Benno asintió. Yo iré primero a sentar las bases para los Gutenberg. Mark me acompañará. Tengo intención de que Lutz venga también, pero aún es menor de edad, así que necesitaremos el permiso de sus padres antes de poder decir nada con seguridad. Voy a hablar con ellos. Bueno, no puedo dejar que Turi me gane, dijo Lutz con una sonrisa invencible. Cueste lo que cueste, convenceré a mi madre y a mi padre. La idea de tener conmigo a algunos de mis antiguos socios me calienta el corazón, confesé. Sin embargo, después de partir de Ehrenfest,
No podré moverme libremente hasta mi mayoría de edad. Por eso quiero que los Gutenberg esperen 3 años antes de unirse a mí. Puede que la libertad con la que actúo no resulte extraña aquí en Ehrenfest, pero somos una excepción, por desgracia. Hubo algunos murmullos poco convencidos entre el grupo. Tener menores como clientes no es normal ni siquiera en Ehrenfest, dijo Johann. Ehrenfest es extraño por permitirlo, pero usted es aún más extraña, Lady Rosemaine. Todos los Gutenberg asintieron. Incluso pude ver a Damuel asintiendo desde donde estaba vigilando la puerta. ¿Cómo podían? Harmut dijo, no extraña. Extraordinaria, en un intento de corregirlos, pero eso no importó. Los que decidan mudarse pueden llevar a sus familiares, dije. Ya he recibido informes de que la artesana de horquillas de la empresa Gilberta va a hacer que su familia la acompañe, y de que una de mis cocineras va a traer a su madre. Agradezco su consideración, pero tengo intención de quedarme aquí, dijo Ingo con voz grave. He trabajado sin descanso durante mucho tiempo para conseguir mi propio taller. Ingo había necesitado romperse la espalda para conseguir trabajo cuando era un joven capataz, pero ahora que era uno de los Gutenberg, su taller era uno de los más populares de toda la ciudad. También tenía más legers, y cada día más reclutas potenciales le pedían unirse. Además, ¿y sus otros clientes? No era ni mucho menos el único que le daba trabajo. Tenía tantos contactos que marcharse no era una opción. Para ser sincera, entendía lo que sentía. Tuve la suerte de poder traerme a mi familia, pero aún me quedaban muchos contactos, y mi increíble biblioteca, que no quería dejar atrás. Es perfectamente comprensible, Ingo. Quédate aquí, por favor. Gracias, respondió, y luego miró a su discípulo. Dimo, ¿y tú? Cancelaré tu contrato de Leger si quieres ir. Visitar otra ciudad fue divertido, ¿no? Dimo me miró. Lady Rosemaine. Si voy en lugar del capataz. ¿Me darán un taller? Por supuesto. Necesitarás un lugar donde trabajar, ¿no? No podré darte las cualificaciones de capataz, pero con tus conocimientos únicos de la industria de la imprenta, debería resultarte bastante fácil obtenerlas por tu cuenta. A Dimo se le iluminaron los ojos. Había participado en la creación de nuestras imprentas desde el primer día, así que estaba más que de acuerdo con que ocupara el puesto de Ingo a mi lado. Sin dudarlo ni un momento más, expresó su decisión de acompañarme, momento en el que Zack empezó a inquietarse en su silla. Y entonces dijo, Lady Rosemaine. ¿Nos ordenaría que nos uniéramos a usted si dijéramos que queríamos hacerlo? Los Leger no pueden hacer mucho por sí solos. Nuestros capataces solo nos dirían que no pidiéramos ir con usted. Ladró el capataz del taller de Zack, pero el joven herrero ya estaba decidido, sus ojos grises ardían de impaciencia por acompañarme. No había cambiado nada desde que se esforzó por convertirse en un Gutenberg. Cada vez que voy a un sitio nuevo, me inspiro en nuevas ideas, dice Zack. También me encanta la idea de poner mi nombre en algo de otra ciudad. Tanto mi nombre como el de Zack ya se podían encontrar por todo Ehrenfest, en las bombas de la ciudad y en sus carruajes modificados. Ahora quería dejar su huella en otro lugar. No podía dejar de admirar su ambición, y si lo que quería era acompañarme, se lo ordenaría de buen grado. Su creatividad y su talento para hacer esquemas no tenían comparación. Muy bien, le contesté. Si deseas venir conmigo, pero tu capataz se niega a dejarte, te daré una orden. Sin embargo, consulta primero con tu nueva esposa. Oh, no te preocupes por ella. Siempre me dice lo mucho que le gustaría poder viajar con nosotros, los Gutenberg. Aún así, Zack, consúltala. No debes tomar una decisión por otra persona cuando ella ni siquiera conoce las circunstancias. Yo daré mi orden después. Sí, los Gutenberg hacían largos viajes de negocios, pero lo hacían sabiendo que acabarían volviendo a Ehrenfest. Trasladarse a otra región era incomparable. Zack y su mujer tendrían que discutirlo muy seriamente para que su matrimonio no acabara en divorcio. Supongo que Heidi querrá ir, le dijo Joseph a su capataz, Bierce. ¿Qué te parecería? Olvídate de ella, Joseph.
Tú eres mi sucesor Beruf certificado, ¿recuerdas? Los dos se pusieron la cabeza entre las manos, agonizando por la situación en la que se habían encontrado. Bierce estaba dando prioridad a Joseph sobre su propia hija. Joseph se rascó la cabeza. Horace, ¿crees que podrías conseguir una certificación Beruf? Yo, exclamó Horace. Tales certificaciones eran entregadas por el maestro del gremio de cada uno, y solo en reconocimiento de un logro que hubiera impresionado a los Berufs existentes. Obtener uno era obligatorio para cualquiera que deseara convertirse en capataz. Por supuesto, yo no tenía un certificado de Beruf, así que, aunque ya había creado mi propio taller próspero, todavía no se me consideraba un capataz como Dios manda. Por cierto, había muy pocos talleres en los gremios de la imprenta y el papel vegetal, y los que había no tenían Berufs. Para compensar esto, los gremios iban a conceder certificaciones a cualquiera que recibiera la aprobación de Beno. Había que tener una década de experiencia para convertirse oficialmente en Beruf, y sospechaba que los artesanos que trabajaban para desarrollar nuevos tipos de papel en Ilgner empezarían a recibir sus certificaciones en cuanto cumplieran esos requisitos. Horace, obtener una certificación seguro que es mucho más fácil que intentar mantener a GID bajo control, dijo Joseph, sonando derrotado. Y si te casas con Tana, el taller debería ir bien. No sabía nada de la tal Tana, pero probablemente era pariente del capataz. Bierce asintió, pareciendo igualmente derrotado. Sí, eso es más práctico que contener a GID. Además, ya sabes cómo hacer la tinta. Es mejor dejar a esa idiota adicta a la investigación y derrochadora de dinero con su patrocinadora. Era una razón de locos para dejar que su hija y su sucesora abandonaran Ehrenfest. Horace seguía aturdido, acababan de nombrarle sucesor de su taller de la nada, pero aún así le deseaba suerte. No sé si mudarme, dijo Johann, sacudiendo la cabeza con pesar. Estoy comprometido con la nieta de mi capataz, así que... El capataz en cuestión también parecía bastante solemne. Necesitaré algo de tiempo para decidir a cuál de mis trabajadores voy a enviar, me dijo. Póngase en contacto con Beno cuando haya tomado una decisión, le contesté. El asunto no es urgente, no por ahora, al menos. Gracias. Al día siguiente recibimos noticias de Beno, la nieta del capataz quería casarse con Danilo, no con Johann. Según sus palabras, el primero era accesible y buen conversador, mientras que Johann era callado y siempre estaba concentrado en su trabajo. En cuanto a la postura del capataz, Danilo tenía muchos patrocinadores, mientras que Johann solo me tenía a mí. Estaba bastante claro a cuál de los dos querría mantener en Ehrenfest. El capataz me dijo que te dijera, cuida bien de Johann, informó Gil. Johann está contento de poder continuar siguiéndote, pero todavía parece bastante deprimido. Simpatizaba con Johann, pero era obvio que Danilo sería más popular entre las damas. Además, la nieta del capataz es joven. Y Johann es un gusto adquirido. Mientras suspiraba, Gil de repente parecía en conflicto. Lady Rosemaine, tengo que decirle algo, empezó, sonando más crudo que de costumbre, tal vez porque acababa de regresar de Kirnberger, donde había pasado mucho tiempo con los comerciantes de la ciudad baja. Me recordó a los viejos tiempos, cuando le preocupaba que lo echaran de mis asistentes. Sintiéndome nostálgica, saqué de mi cajón una piedra fey con cresta y se la tendí. Gil, dentro de 3 años te pediré que te unas a mí. Por eso quiero que tengas esto. Es una marca que se da a todos los que quiero que me acompañen más adelante. Gil sonrió y aceptó feliz la piedra fey. Ya que estoy, también debería darles piedras feéricas a Vilma y Nicola. Nicola iba a mudarse con Filine cuando alcanzara la mayoría de edad, mientras que Vilma se quedaría con Elvira hasta que yo alcanzara la mayoría de edad y la mandara llamar. Las llamé a ambas a mi despacho de la sumo obispa y les regalé una piedra fey. Nicola la aceptó de inmediato y dijo, vayas donde vayas, me esforzaré al máximo por tu bien. Miraba tan fijamente la piedra que me preocupaba que pudiera agujerearla. ¿Te convertirás en mi artista personal, Vilma? Le pregunté. ¿O prefieres servir a mi madre? Prefiero servirla a usted, Lady Rosemaine, respondió, y aceptó la piedra fey. Lady Elvira es una excelente clienta,
pero usted es mi lady. Fue agradable oírlo. Nos sonreímos hasta que sonó una campana anunciando la llegada de Harmut. Lady Rosamine, dijo, Lady Charlotte está en camino. De todos los que habían participado en el Festival de la Cosecha, ella fue la última en regresar. Vaya. Esto es antes de lo previsto. Prepara té y dulces mientras la recibo en el vestíbulo. Mientras nos dirigíamos a la entrada, Harmut se volvió hacia mí y me dijo, ¿así que diste piedras face crestados a Vilma y Nicola? No pude evitar fijarme en una de esas piedras que brillaba en su pecho. Estaban destinadas a proteger a mis asistentes y al personal que tenía que retrasar su traslado, así que a él no le servía de nada, pero él y Clarissa habían luchado con uñas y dientes para recibir una cada uno. A Damuel le preocupaba que la pareja empezara a arremeter contra sus colegas con piedras face si no satisfacíamos su demanda, así que tenía las manos más o menos atadas. Harmut estaba contento, al menos. Hola, hermana, dijo Charlotte, anunciando su regreso. Bienvenida, Charlotte. Debes estar cansada del viaje. ¿Te apetece un té? Sí, gracias. Invité a Charlotte a los aposentos de la sumo obispa y luego escuché sus relatos sobre el Festival de la Cosecha. Las cosechas habían aumentado drásticamente en las provincias del norte como resultado del ritual de invocación de la primavera, y los plebeyos vivían aparentemente mucho más cómodos. Broschel completó su Entwickeln, dijo, así que dije que el año que viene, si acumulamos suficiente maná, podríamos rehacer sus plataformas ceremoniales. Si perseveramos, convenceremos a los nobles del norte para que apoyen a la familia archiducal. Charlotte es muy hábil cuando se trata de socializar con la nobleza. Nicola no tardó en acercarse con té y otros refrescos. La piedra fey que le había regalado ya adornaba su cuello, lo que indicaba que se había hecho un collar enseguida. Charlotte también lo vio y se quedó mirando sorprendida. Era raro ver a una gris con accesorios, y menos con una piedra fey. Vaya. ¿Es el escudo del taller Rosamine? Preguntó. Antes vi a Harmut con uno, ¿pero qué significan? Le expliqué que se suponía que los escudos dejaban claras las lealtades de sus portadores y evitaban que los compraran antes de mi mayoría de edad, y que Harmut y Clarissa solo los tenían porque me habían molestado mucho. Charlotte se tomó un momento para procesar mi respuesta y luego dijo, hermana, yo también debo pedir algo de esa naturaleza. Pero las piedras fey son para los que pienso llevar conmigo. Ciertamente no había esperado que ella hiciera el mismo requerimiento. Sí, lo entiendo. Tengo la intención de quedarme en Erenfest para siempre, lo que significa que nunca me reuniré contigo en tu nuevo hogar. Sin embargo, las crestas son una marca de su protección, ¿verdad? Las que has repartido indican la lealtad de los portadores hacia ti incluso después de tu partida, pero te pido algo que demuestre que seguimos siendo hermanas incluso una vez que nos hayamos separado. Su muestra de afecto fraternal me tocó la fibra sensible. Nada requería más mi atención que esto. Porque es una petición personal de mi adorable hermanita. Quiere algo que demuestre nuestro vínculo incluso después de que me haya ido. Como su hermana mayor, ¿cómo podría haber algo más importante para mí en este momento? Dime exactamente lo que quieres, Charlotte. No importa lo que pidas, haré todo lo posible para concedértelo. Vaya. Nunca podría imponerme así, hermana, no cuando ya está tan ocupada. Un simple adorno de metal hecho por uno de los herreros de la ciudad baja debería bastar. ¿Un herrero? En efecto. No es necesario que me des una piedra fey, ya que solo se confundiría con las que indican tus asistentes y sirvientes. Solo quiero algo que demuestre al mundo que seguimos siendo hermanas. Charlotte explicó que lo único que quería era un medallón del tamaño de una moneda con el escudo del taller Rosamine. Dijo que, si lo hacíamos de metal en lugar de piedra fey, demostraríamos al mundo que los lazos entre hermanas no se parecían en nada a los lazos entre un vasallo y su cargo. Juntas decidimos qué materiales utilizar, y luego dibujamos algunos esquemas. Cuando terminamos, llamé a Gil y le pedí que hiciera el pedido a Johan, que sin duda lo tendría listo para finales del invierno. Johan tiene mucho talento, dije, así que espero que el amuleto tenga un aspecto realmente maravilloso. Estoy deseando recibirlo, querida hermana. Fin.
Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.